y además voy a... ahí estamos grabando. Y además voy a entonces buscar lo que tenemos hecho hasta ahora. Entonces circuitos en corriente alterna. Ya, entonces, lo primero que dijimos de que la corriente alterna se denomina así porque la forma de onda que tiene es de una señal sinusoidal, seno o coseno, y por lo tanto va alternando semiciclos positivos con semiciclos negativos. El conjunto de un semiciclo positivo y un semiciclo negativo se denomina ciclo. Este tiene un cierto periodo, es decir, el tiempo que se demora entre que inicia el ciclo y termina el ciclo, eso se denomina periodo, y el inverso de ese periodo es la frecuencia, es decir, tantos ciclos por unidad de tiempo, en este caso unidad de tiempo segundo. Como es una señal sinusoidal, tiene un valor máximo que llega cada cierto tiempo a este valor máximo, que tiene un máximo positivo y un máximo negativo. Si es señal sinusoidal, exactamente en la mitad está, digamos, centrado en la onda, es decir, la altura o la parte positiva es exactamente igual a la parte negativa. Gira, tiene una velocidad angular, un omega, tiene una velocidad angular constante y puede tener un ángulo de desfase inicial. Todo eso está dentro de esta señal sinusoidal. Eso fue una de las primeras cosas que dijimos. Después dijimos que estos tenían algunos valores típicos, como el valor instantáneo, que es el valor que toma la señal en un instante de tiempo determinado. Por ejemplo, en este tiempo toma este valor y es único para ese valor, es único para ese tiempo, no hay otro. Se podría llegar a repetir en el ciclo que viene a continuación, pero ya es otro tiempo. Después tiene los valores máximos o los valores peak y la señal entonces, o la ecuación de onda, que es válido tanto para voltajes como para corrientes. Entonces tiene la forma valor máximo seno omega t, tanto para voltaje como para corriente. Sin embargo, nosotros dijimos que además esto tenía un cierto ángulo de fase inicial, que podría ser cero, positivo o negativo, y eso va a depender del instante en que nosotros empezamos a conocer la señal sinusoidal, el tiempo en el cual ésta hace el cruce por cero. Recordemos que el cruce por cero es cuando cambia de positivo, perdón, de negativo a positivo. De negativo a positivo, hace el cruce por cero. Entonces, en este primer caso, nosotros empezamos a estudiar la señal aquí en t igual 0, ese es el tiempo en el cual empezamos a estudiar la señal, y justo en ese instante, preciso instante de tiempo, hace el cruce por cero. Entonces, el ángulo de fase inicial ahí es 0. Luego tenemos que nosotros empezamos a estudiar la señal un instante de tiempo posterior al cual la señal cruzó por 0, entonces agregamos ese desfase, ese es un desfase inicial positivo, y la tercera alternativa es que nosotros empezamos a estudiar la señal y un tiempo posterior a este inicio del estudio de la señal, esta cruza por 0. ¿Ya? Entonces ahí le colocamos el signo menos. Por lo tanto, dependiendo del instante de tiempo en el cual nosotros empecemos a estudiar la señal, podemos tener entonces ángulo cero, positivo, negativo. A ese ángulo cero, positivo, negativo le denominamos ángulo de fase inicial, ese ángulo beta. Y entonces tenemos aquí estas expresiones E de t igual E máximo seno de omega t más beta, más menos beta, entendiendo que este E de t máximo es señal de voltaje. También puede ser señales de corriente. I de t igual I máximo seno omega t más beta, más menos beta. ¿Ya? También puede ser entonces la señal. Esta forma escrita de esta manera, máximo seno de omega t más menos beta, es lo que nosotros conocemos como
las formas de onda temporal en el dominio del tiempo, y eso lo podemos llevar también a una forma de frecuencia que la escribimos con el valor máximo y con el ángulo, más menos el ángulo, más menos el beta, que es el desfase angular. Después dijimos que estas señales, la señal sinusoidal tiene un valor máximo y tiene un valor efectivo. El valor máximo ya lo habíamos identificado, es el valor máximo o el valor peak a la cual llega la señal, pero en corriente alterna no podemos utilizar toda esa señal. Entonces lo que se utiliza en rigor es lo que denominamos el valor efectivo. Y el valor efectivo de una señal sinusoidal corresponde a la energía, a la misma energía que se podía producir en una resistencia cuando tenemos un voltaje en corriente continua al mismo nivel de voltaje. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que se va a denominar, entonces no vamos a denominar valor efectivo, y el valor efectivo es igual al valor máximo dividido por la raíz de 2. Ya sea que este valor efectivo sea considerado, este valor efectivo sea considerado una señal de voltaje o una señal de corriente. Discúlpenme. Ya, entonces, esto es los valores máximos, y por eso que razones que nosotros empezamos a reconocer ahora voltaje y corrientes máximos, voltaje y corriente efectiva. ¿Ya? En el caso de las potencias no se hablan de potencia máxima ni efectiva, se habla de potencia en general debido a que se calculan con los valores efectivos, tanto de corriente como de voltaje. Bien, eso entonces en cuanto a valores máximos y valores efectivos de esta de las señales sinusoidales. Valores máximos, valores efectivos, valor eficaz o valor RMS. Para estos efectos son sinónimos. ¿Ya? Efectivo, eficaz o RMS, sinónimo. Luego tenemos el concepto de fasor. También hablamos de que había un fasor. Un fasor lo podemos entender fácilmente como un vector que está en movimiento con una velocidad constante, una velocidad angular constante, obvia. Ya, el fasor es un número complejo que tiene una magnitud y una fase, por eso es que se habla de un vector, porque un vector tiene una magnitud y tiene un ángulo. Entonces, también podemos, digamos, reconocer o hacer la analogía entre las señales en el dominio del tiempo, escritos de esta manera: B de t, B máximo seno omega t más menos beta, o I de t y máximo seno omega t más menos beta. Esto sería la expresión en el dominio del tiempo, y las podemos llevar hacia las mismas expresiones en el dominio de la frecuencia, que se llama en el dominio de la frecuencia, en términos fasoriales, en donde vamos a tener el B máximo y el ángulo beta, más menos beta, tanto para voltaje como para corriente. Entonces podemos pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, sin grandes problemas. En electricidad, una de las formas fáciles de poder resolver los circuitos eléctricos es trabajando en el dominio de la frecuencia más que en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo, debido a que aparecen ecuaciones diferenciales en las formas de solucionar los circuitos, las ecuaciones diferenciales en general dan algún grado de inconveniente, de problemilla, para poder resolver los ejercicios, los problemas, y por lo tanto lo llevamos al dominio de la frecuencia. Y podemos simplificar entonces estos cálculos utilizando los números complejos, que es lo que vamos a hacer en este caso. Aquí tenemos dos señales que están en ciertas condiciones. Este dibujo que está al lado derecho es el dominio del tiempo, y aquí tenemos las mismas señales en el dominio de la frecuencia, es decir, lo que vamos a denominar, o denominamos ya, diagrama fasorial. Cuando tenemos dos señales,
en cualquiera de los dos dominios, podemos revisar sus ángulos de fase inicial. Si el ángulo de fase inicial de las dos señales es igual, entonces decimos que estas señales van en fase. ¿Qué significa que van en fase? Que van a tener obviamente la misma frecuencia, eh, pero que además de eso van a cruzar por cero, en los cruces por cero, exactamente en el mismo instante de tiempo. Ya. Y permanentemente van a estar aquí. La gran diferencia que van a tener aquí es que sus magnitudes pueden ser distintas. Podrían llegar a ser iguales también, pero en general van a ser distintas. La otra forma, la otra alternativa, es que comparadas dos señales tengan distintos ángulos de fase inicial. Cuando tienen estos ángulos de fase inicial diferentes, entonces decimos que las señales están desfasadas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sin embargo, la frecuencia o la velocidad angular que deben tener estas dos señales tiene que ser la misma, no puede ser distinta porque no podemos comparar dos señales que giren a velocidades angulares diferentes. Por lo tanto, la frecuencia normal, la frecuencia en hertz o ciclos por segundo, tiene que ser igual en ambas señales. ¿Ya? Solo que van a tener un desfase angular entre ellas, como se muestra aquí. Después, cuando tenemos dos o más señales y podemos comparar cuál va en fase o en desfase respecto de la otra, también podemos indicar el tema del adelanto o atraso de una señal respecto a la otra. ¿Cómo vamos a entender eso? Vamos a entender eso de la siguiente manera. Vamos a tomarle una fotografía en un instante de tiempo a las tres fases y vamos a entender que estas están girando en el sentido antihorario y las miramos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la señal B3, B2 y B1 y B3 por este punto, donde estaría aquí el eje de referencia, al estar girando siempre va a pasar primero que B2 y primero que B1. Asimismo, B2 va a pasar después que B3 por este mismo punto, pero antes que B1. Y por último, B1 va a ser pasar siempre después de B3 y después de B2. ¿Ya? Pensemos que este es el giro. Entonces nosotros aquí tenemos un punto de mirada y al mirarlo nos vamos a dar cuenta que siempre B3 pasa primero, luego pasa B2 y finalmente va a pasar B1. ¿Cuál es la diferencia en tiempo o en grado? Bueno, depende en este caso. B3 pasa antes que B2 en un ángulo alfa, B2 pasa antes que B1 en ángulo beta. ¿Ya? Y B3 va a pasar antes que B1 en ángulo alfa más beta. ¿Ya? Entonces eso nos puede dar la condición de adelanto o de atraso de una señal respecto de otra. En este caso B3 adelanta a B2 y B3 también adelanta a B1. Si nos paráramos en B2, podemos decir que B2 atrasa a B3 o se pasa atrasada respecto de B3, pero B2 adelanta a B1. ¿Ya? Y si nos paramos en B1, podemos decir que B3 y B2 adelantan a B1, o B1 está atrasada respecto de B3 y de B2, en los ángulos que corresponden. Entonces, esa información es conveniente tenerla presente en los circuitos eléctricos. Luego dijimos que íbamos a analizar cómo se comportaban cada uno de los circuitos, de los elementos pasivos, perdón, cuando le aplicábamos una señal sinusoidal. Cuando a este circuito pasivo le aplicábamos una señal sinusoidal. Y en este caso entonces dijimos qué pasa cuando le aplicamos una corriente alterna a una resistencia y nos dábamos cuenta que al hacer la relación voltaje-corriente y en este caso resistencia, tanto la señal de corriente como de voltaje no tenían desfase angular entre sí. Es decir, tenían el mismo ángulo de fase inicial, exactamente igual, y por lo tanto, al no tener, ¿cómo se llama? Ángulos de fase inicial diferente, no de diferencia, entonces tenemos que decimos que voltaje y corriente en una resistencia van en fase. Luego le aplicamos una corriente a una bobina, a una inductancia. Perdón. En donde decimos que cuando se le aplica una corriente a una inductancia,
Entonces esta va a responder con un voltaje y este voltaje va a estar adelantado a esa corriente en 90 grados. ¿Ya? Aquí se produce un desfase angular. Y ese desfase angular de 90 grados, ¿quién es responsable? Se responsabiliza a lo que denominamos la reactancia inductiva. A esto digamos, culpamos, entre comillas, culpamos la reactancia inductiva de este desfase angular. La reactancia inductiva, entonces, se puede determinar que vale omega por L, o lo que es lo mismo, 2πf por L, donde omega es la velocidad angular a la que giran estos fasores. ¿Ya? Y obviamente a los dos giran lo mismo, a la misma velocidad. Entonces ya tenemos una condición distinta en la cual la corriente y el voltaje, la corriente que se le aplica a la bobina y el voltaje con el cual responde la bobina ya no están en fase. ¿Ya? El voltaje adelanta la corriente, entonces esa condición la podemos indicar. Un voltaje en adelanto respecto de la corriente. Por último, si le aplicamos una corriente, también una corriente alterna, a un capacitor, entonces también de acuerdo con las ecuaciones que conocemos, nos vamos a dar cuenta de que el voltaje atrasa en 90 grados a la corriente. ¿Quién es el responsable de este atraso? La que vamos a denominar la reactancia capacitiva, XC, y que se calcula como 1 dividido por omega C, o lo que es lo mismo 1 dividido por 2 pi FC. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la respuesta de cada uno de los elementos que finalmente nosotros las dibujamos en este grafiquito. Entonces en este gráfico dijimos, cuando le aplicamos una corriente a la resistencia responde con un voltaje que va en fase con la corriente. Cuando le aplicamos una corriente a la inductancia, el voltaje que aparece en la bobina, entonces va a estar desfasado en 90 grados positivos respecto de la corriente. Y cuando aplicamos la corriente a un condensador, el condensador va a responder con un voltaje y ese voltaje va a estar en 90 grados en atraso respecto de esta corriente. Si bien es cierto el análisis de aplicar voltaje no lo hicimos, pero si uno lo hace, encuentra que las soluciones son similares. Es decir, si aplica un voltaje a una resistencia, esta responde con una corriente y la corriente va en fase con el voltaje. Si aplica un voltaje a una inductancia, esta responde con una corriente y la corriente se atrasa en 90 grados respecto del voltaje. Si aplica un voltaje a una capacitancia, esta capacitancia responde con una corriente y esa corriente adelanta en 90 grados al voltaje. Ahora, si parece eso harto confuso, pero si miramos los gráficos, el de gráficos de R, ya sea corriente de entrada o voltaje de entrada, son los mismos. Ambos van en fase. Y si miramos la de la inductancia, fíjense que siempre el voltaje adelanta la corriente. Luego también podemos entender de que los gráficos son iguales, cosa de girarlo uno más o menos 90 grados respecto al otro. Y lo mismo sucede con la capacitancia. Es decir, en un circuito de una inductancia, entonces el voltaje adelanta la corriente y en un circuito capacitivo, el voltaje atrasa la corriente. El voltaje pasa 90 grados después de la corriente. Denme un segundito, por favor, vuelvo enseguida. Ya. Este gráfico es conveniente que ustedes lo tengan a mano en la solución de los ejercicios porque podemos estar haciendo uso de este cotidianamente. Eso era lo primero que dijimos. Después dijimos, bueno, puede resultar ser interesante el análisis de los circuitos resistivos, inductivos, capacitivos en forma individual, pero estos no existen solos en el mundo real. Entonces, así que lo que hicimos fue estudiar cómo es el comportamiento de un circuito resistivo inductivo en serie. Y nos dimos cuenta de que en el circuito inductivo, RL, perdón, resistivo inductivo, aparece un voltaje en la resistencia, un voltaje en la inductancia, y al sumar estos dos voltajes, de acuerdo a lo que nos dice
las leyes de Kirchhoff. Al sumar estos dos voltajes aparece el voltaje total, pero como estos son fasores, tenemos que sumarlos como fasores, y resulta que aparece entonces que el voltaje total respecto de la corriente total tiene un desfase angular. El responsable de este desfase angular es la impedancia del circuito, esta que le llamamos Z, ¿no? Que tiene un módulo y tiene un ángulo, ¿no? El módulo es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado, XL ya sabemos cómo lo calculamos, y el ángulo es el arco tangente de XL partido por R. Y como es un circuito inductivo, o al revés, como el ángulo es positivo, entonces toda vez que el resultado sea con un ángulo positivo, va a indicar que este es un circuito inductivo, que proviene de ahí. A medida que este ángulo se hace más pequeño, tiende a ser puramente resistivo el circuito. A medida que el ángulo phi se hace más grande, el circuito tiende a ser más inductivo o puramente inductivo. Si llegáramos a 90 grados con el ángulo, sería solamente inductivo. La parte resistiva tiende a desaparecer. Después analizamos el comportamiento del circuito RC. Estos son ejercicios del circuito RC. Entonces vamos a tener también una corriente como de referencia, y nos damos cuenta que esta corriente genera un voltaje de la resistencia, un voltaje de la capacitancia, y al sumar voltaje de resistencia y voltaje de la capacitancia tenemos el voltaje total, y ese voltaje total aparece atrasado respecto de la corriente, ¿ya? Y el ángulo que genera este atraso también es responsable, el ángulo de ese ángulo es la impedancia la responsable, ¿ya? Entonces nuevamente aquí aparece una impedancia con un módulo y con un ángulo. Después dijimos, pero ¿y qué pasa si colocamos los tres circuitos, los tres elementos en serie? Vamos a tener un circuito RLC. Y aquí vamos a tener que el voltaje puede adelantar a la corriente o puede atrasar a la corriente, o puede estar en fase con la corriente. Y va a depender de los valores de XL y de XC. Si XL es mayor, es decir, es más inductivo el circuito, entonces el ángulo va a ser positivo. Si XC es mayor, el ángulo va a ser negativo y el circuito tiende a ser más capacitivo. Si XL y XC son iguales, entonces desaparecen entre ellos, pues se anulan entre ellos y el circuito queda solamente como un circuito resistivo, ¿ya? Y obviamente ahí el ángulo es cero. Entonces el adelanto o el atraso va a depender de la capacidad del circuito o de la calidad del circuito, que puede ser circuito inductivo o puede ser un circuito capacitivo. ¿Ya? Y también entonces vamos a tener una impedancia y un ángulo. Después dijimos, ¿qué pasa si el circuito cambiamos la frecuencia? ¿Ya? A un circuito de RLC serie le cambiamos la frecuencia. Entonces, si cambiamos la frecuencia, a medida que aumentamos la frecuencia, nos dimos cuenta de que el circuito sigue siendo más inductivo, ¿ya? Y si bajamos la frecuencia respecto de la frecuencia original o la acercamos a cero, a una frecuencia cero, una frecuencia muy baja, el circuito puede transformarse en un circuito capacitivo, ¿ya? Es decir, vuelve a tener un ángulo negativo, ¿ya? Entonces, el ángulo va a depender de los valores de XL y de XC y de la frecuencia. ¿Y por qué de la frecuencia también? Porque XL y XC son función de la frecuencia. Eso sucede en un circuito RLC. Dado eso, entonces nosotros podemos decir, cuando tenemos un circuito RLC serie, podemos dibujar, entonces hacer un diagrama que le denominamos RX, en donde tenemos en el eje real la resistencia y en el eje imaginario la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, al hacer esta suma de estos vectores, aquí en este caso, porque estos no son fasores, debido a que los parámetros del circuito no giran, no son fasores que giren,
son fasores, digamos, son vectores nomás, entonces vamos a tener aquí una impedancia. Vamos a poder determinar este valor de la impedancia y del ángulo. Entonces, lo que ya hemos dicho, el responsable del desfase angular es el ángulo, en otras palabras, la impedancia, o el ángulo de la impedancia. Si a cada uno de estos valores, XL, XC y R, lo multiplicamos por una corriente, vamos a tener voltaje. R por I es voltaje, XL por I va a ser voltaje, XC por I va a ser voltaje, Z por I va a ser voltaje. Entonces, si hacemos eso, vamos a encontrar este otro diagrama, que es el diagrama BI, que este sí que es un diagrama fasorial. ¿Ya? Es decir, que este sí está girando en el tiempo a una velocidad angular omega, y obviamente esa velocidad angular omega es la misma para todos. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el ángulo de desfase también es el mismo que generó la impedancia, que ha representado en este diagrama BI. Después dijimos, pero los circuitos R serie no son los únicos que existen en el mundo, y entonces analizamos los circuitos paralelos, RL, RC y RLC paralelo. Entonces, dijimos que cuando aplicamos un voltaje ahora a un circuito en paralelo, ¿y por qué aplicamos un voltaje y no seguimos con la corriente? Porque por facilidad de manejo del análisis, ya que el voltaje en el circuito paralelo es el mismo. En el caso de los circuitos serie, la corriente es la misma, por eso usamos ese como referencia, pero los resultados son similares. Entonces aquí aparece, cuando aplicamos un voltaje, cada uno de los elementos aparece una corriente, y si sumamos la corriente, si vemos el diagrama que ya teníamos antes, al aplicar un voltaje a la resistencia, esta responde con una corriente que va en fase con el voltaje. Al aplicar el voltaje a una bobina o en inductancia, responde esta con una corriente, pero esa corriente va desfasada menos 90 grados respecto del voltaje. Al hacer la suma de las corrientes, tenemos la corriente total, entonces encontramos nuevamente que hay un desfase angular entre el voltaje y la corriente. Y ese desfase angular tiene un valor phi que corresponde nuevamente al valor de la impedancia. Entonces también podemos encontrar una impedancia, que esta impedancia tiene la forma similar a un circuito paralelo, y también encontramos un ángulo. Y nuevamente tenemos la condición de que el voltaje va en adelanto respecto a la corriente, es decir, se mantiene la misma condición del circuito de RL serie, en que el voltaje también iba en adelanto respecto de la corriente. Luego dijimos, ¿qué pasa si a este circuito hacemos el paralelo entre R y C? Y encontramos situaciones similares. El voltaje es la referencia, la corriente va en fase con el voltaje, la corriente, la capacitancia va a ir desfasada a 90 grados positivos respecto al voltaje, y al hacer la suma de las corrientes para obtener la corriente total, nos damos cuenta que también hay un desfase angular. Nuevamente, el desfase angular es phi, el responsable de este desfase angular es la impedancia. Encontramos el valor de la impedancia, el módulo, y el ángulo de la impedancia. Y finalmente dijimos, ¿y qué pasa si colocamos los tres elementos en paralelo, R, L y C? Entonces, nuevamente vamos a tener un desfase angular, pero este desfase angular ahora va a depender de los valores de XL y de XC, nuevamente. Si el circuito es más inductivo, tenemos un ángulo negativo, aquí abajo, en donde el voltaje va en adelanto respecto a la corriente, se mantienen las mismas condiciones anteriores, voltaje en adelanto en un circuito más inductivo. Si el circuito es más capacitivo, tenemos que el voltaje va en atraso respecto a la corriente, en ese ángulo de fase que nos va a indicar el valor de la impedancia. Entonces, en general, la impedancia es muy importante en el análisis de estos circuitos. Podemos hacer los cálculos que corresponden. Después, al ejercitarnos y al cambiar los valores de la corriente, perdón, de la frecuencia, también nos dimos cuenta de que el circuito puede oscilar entre circuito más inductivo o circuito más capacitivo, y por lo tanto el ángulo podría pasar solo con variar la frecuencia desde un ángulo negativo hasta un ángulo positivo, ¿ya? O bien un voltaje en adelanto, un voltaje en atraso respecto de la corriente.
Y eso va a suceder entonces cuando cambiamos la frecuencia o en otras palabras cuando estamos variando la velocidad de giro de los fasores. ¿Ya? Si bien es cierto, variamos la velocidad de giro de los fasores, pero todos los fasores giran a la misma velocidad, igual. No es que le cambiemos a uno, le cambiamos a todos por igual. Y hasta ahí teníamos finalizado el tema de los circuitos, de comportamiento de los circuitos en corriente alterna. Y tocamos un tema especial que le denominamos la resonancia de los circuitos y que dijimos que esta aparecía cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualaban, con lo cual la impedancia era igual a la resistencia. Y este es el mínimo valor de impedancia que tenemos, ¿ya? Tanto para circuitos serie como para circuitos paralelos. Sucede exactamente lo mismo. Es decir, podemos encontrar cuando un circuito se torna resonante. Entonces, dijimos aquí, ¿qué pasa cuando, qué instante un circuito RLC serie se vuelve resonante o entra en resonancia? Y pudimos calcular entonces esa frecuencia de resonancia, dado con esta expresión F0, que es la frecuencia de resonancia, 1 dividido por 2pi raíz de LC. Ahora, ¿qué sucede en la resonancia? Hicimos este diagrama. Entonces dijimos, a medida que va aumentando la frecuencia, entonces nos damos cuenta de que la impedancia empieza a decrecer. Hacemos una tabla, empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta alcanzar un nivel mínimo. ¿Cuánto alcanza ese nivel mínimo? Cuando se anulan la reactancia inductiva y capacitiva. Como ahí la impedancia es mínima, entonces en ese instante de tiempo la corriente es máxima. Es decir, a medida que voy disminuyendo la impedancia, la corriente va aumentando, obviamente manteniendo constante el voltaje aplicado. Pasada la frecuencia de resonancia, el circuito empieza a aumentar su impedancia y por lo tanto la corriente empieza a disminuir. Aquí la resonancia se produce entonces cuando el circuito se vuelve puramente resistivo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ahora, lograr la resonancia de un circuito no necesariamente implica variar la frecuencia, sino que también podemos lograr la resonancia o alcanzar resonancia variando la capacitancia de los circuitos, manteniendo los otros valores constantes, o bien variando la inductancia de los circuitos. ¿Ya? Cualquiera de los tres casos podemos alcanzar la resonancia. Ahora, ¿cuál es el problema de la resonancia? El gran problema de la resonancia es que como entre comillas se pierde la bobina y el condensador, las corrientes, como son máximas, pueden llegar a ser muy peligrosas para los elementos físicos. Y particularmente esto se entiende mejor o se ve mejor cuando tenemos un circuito RLC paralelo. ¿Ya? Cuando tenemos un circuito RLC paralelo y el XL igual al XC, como en este caso que estaría simulándose aquí, entonces podemos ver que el circuito se torna puramente resistivo y por lo tanto toda la corriente, esta corriente total, va a circular por la resistencia. Y aun cuando existen estos elementos en paralelo que van a estar siempre presentes, no que los hayamos desconectado ni los hayamos eliminado, aquí no tenemos control sobre esta corriente que pasa por aquí. Entonces esa corriente puede llegar a subir demasiado, y al subir mucho nos puede quemar tanto la bobina como el condensador. Y obviamente provoca mal funcionamiento de un circuito. Entonces, en general, en circuitos eléctricos, la resonancia no es bienvenida. Y sin embargo, dijimos que en el caso de la electrónica, sí la resonancia puede llegar a ser importante. Y particularmente importante cuando tenemos circuitos que se denominan resonantes o circuitos sintonizados. Y esto se utiliza mucho en comunicaciones. Entonces, tenemos muchas aplicaciones de circuitos resonantes en donde no solamente vamos a buscar que el XL sea igual al XC, sino que vamos a buscar la mejor calidad de esa resonancia. Es decir, que la cercanía sea lo más exacta posible. ¿Ya? Y aquí habían varios ejemplos de circuitos resonantes que utilizamos casi a diario.
Una vez que terminamos con todos esos temas, dijimos, ¿y qué pasa si mezclamos circuitos series con circuitos paralelos? Entonces obtuvimos una calidad de circuitos mixtos. ¿Ya? Aquí tenemos los circuitos mixtos y entonces esto lo tratamos tal cual como tratamos los circuitos mixtos en corriente alterna. Eh, la gran diferencia ahora es que vamos a trabajar obviamente con corriente, perdón, con corriente alterna, no con corriente continua, como lo decíamos en el capítulo anterior. Vamos a trabajar ahora con corriente alterna y como vamos a tener aquí números complejos, entonces vamos a tener que trabajar con la aritmética de los números complejos. Eh, y aquí entonces podemos establecer cuál es la impedancia de este circuito, cuál es el desfase angular que puede generar entre el voltaje total y la corriente total de este circuito dado esta impedancia. ¿Ya? Y aquí tenemos, en este caso, una impedancia que tiene 3 elementos en paralelo, pero a su vez cada rama en paralelo tiene un par de elementos en serie. Y estos 3 elementos que están en paralelo tienen en serie este elemento de los faros. En este circuito podemos calcular los voltajes que hay en cada una de las ramas, podemos calcular las corrientes que hay en cada una de las ramas, la corriente total, eh, podemos calcular varias cosas. Cuando terminamos con eso, dijimos, bueno, pero esto no es lo único, así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver qué pasa cuando tenemos potencia. ¿Ya? Y la potencia es el voltaje por la corriente. Esa es la forma, la expresión general eh, de obtener la potencia eléctrica. Entonces, si tomamos el diagrama BI que teníamos anteriormente y lo multiplicamos cada uno de el componente del diagrama BI por una corriente, vamos a tener entonces potencia. Y en este caso, en corriente alterna, vamos a distinguir 3 tipos de potencias. La potencia activa, que va a ser la potencia que vamos a obtener de la resistencia, V sub R por la corriente, esa va a ser potencia activa, y la vamos a denominar watts, o sea, la vamos a medir en watts, perdón. Va a aparecer una potencia reactiva, que le vamos a denominar Q, y esa potencia reactiva va a ser el voltaje reactivo por la corriente, y se va a denominar potencia reactiva, y su unidad de medida es el volt ampere reactivo, bar. Pero esta potencia reactiva puede ser de 2 tipos. Potencia reactiva inductiva, o sea que la obtenemos de una inductancia, de una bobina, ¿ya? Y entonces esa va a ser en general positiva. Vamos a tener potencia reactiva inductiva, ¿ya? Con un apellido aquí, y entonces la unidad de medida va a ser volt ampere reactivo inductivo. Y también podemos obtener potencia reactiva desde un condensador, y eso va a ser potencia reactiva capacitiva porque viene de una capacitancia. Y en este caso va a ser bar capacitivo, volt ampere reactivo capacitivo. Finalmente vamos a tener una potencia S, que le vamos a denominar potencia aparente, que es el producto del voltaje total por la corriente total, en otras palabras, potencia aparente, y eso la vamos a medir en volt ampere. Entonces son los 3 tipos de potencia que vamos a encontrar en corriente alterna. Dado esos 3 elementos que son fasores, y para calcular estos fasores necesitamos trabajar con voltajes y o corrientes efectivos, no máximos, son efectivos en este caso. Entonces podemos aquí definir lo que denominamos el triángulo de potencia. ¿Ya? P, Q, S y el ángulo, entonces determinan un triángulo de potencia de un circuito, de una rama del circuito, de una parte del circuito. Ahora, podemos proyectar, si conocemos la potencia, si conocemos la potencia aparente y el ángulo, entonces podemos conocer las potencias activas y reactivas, proyectándola, proyectando la potencia aparente sobre los ejes. ¿Ya? La potencia aparente proyectada sobre el eje real nos da la potencia activa, P. Entonces vamos a tener P igual S por el coseno phi. Y proyectando la potencia aparente sobre el eje imaginario, tenemos entonces la potencia reactiva Q, que va a ser S seno phi. En particular, el factor coseno phi le denominamos factor de potencia. Y vuelvo a insistir y a recordar de que el ángulo, y por lo tanto el coseno de ese ángulo, dependen de la impedancia del circuito.
Ahora, eh, este ángulo phi es tan importante que está regulado por ley. ¿Ya? Nuestro país está regulado por ley a través del Decreto Supremo 327, que indica que el factor de potencia, el coseno phi, debe ser mayor al 0,93% o al 93% inductivo o 0,93 inductivo. Es decir, tiene que ser un ángulo positivo, pero mayor que 0,93. En otras palabras, si calculamos el ángulo que corresponde al 93% inductivo, esos son 21,56 grados. En definitiva, lo que nos pide la legislación es que este ángulo sea siempre menor a los 21,56 grados. ¿Ya? Y esto en razón de qué? En razón de que lo que nos interesa es la potencia P, porque esa es la que nos hace eh, trabajar con motores, con todo tipo de equipamiento, y tener lo mínimo posible de Q. Ya, pero no tan mínimo que el ángulo sea cero, ¿ya? Sino que podamos regular ese valor de Q. Entonces, en otras palabras, lo que tratamos de hacer es que tanto S como P sean relativamente similares, ¿ya? Y eso, la única forma de lograrlo es tener un ángulo pequeño. Eh, ¿Cómo calculamos los valores de las potencias? Entonces podemos tener tres ecuaciones muy similares a como lo hicimos con las resistencias. ¿Ya? La potencia aparente en este caso va a ser el voltaje efectivo por la corriente efectiva conjugado. Aquí aparece un asterisco, eso significa conjugado. ¿Ya? Eh, Después podemos calcular la potencia aparente también como la impedancia por el cuadrado de la corriente efectiva. O bien podemos calcular la potencia aparente como el voltaje efectivo al cuadrado dividido por el conjugado de la impedancia. En cualquier forma que nosotros trabajemos esta potencia, S va a ser igual a un factor eh, resistivo, o sea, potencia activa, más menos un J, potencia reactiva. ¿Ya? En otras palabras, lo que nosotros vamos a tener aquí en consideración es Volampere por el lado de la potencia aparente. Vamos a tener watt por el lado de la potencia activa y vamos a tener Volampere reactivos por el lado de la potencia reactiva, en donde el I efectivo con el asterisco implica conjugado del valor efectivo y el Z asterisco implica conjugado de Z. Recordemos que conjugar un número complejo es cambiarle el signo a la parte imaginaria. En otras palabras, cambiar el sentido del fasor en 180 grados. Cambiar el ángulo. Y por último, volvemos a recordar que el valor efectivo es el valor máximo dividido por raíz de 2, ya sea este voltaje o sea corriente. Después hicimos un ejercicio y entonces llegamos a la conclusión de que tanto el diagrama RX como el diagrama BI y el diagrama PQ tienen bastantes similitudes y de hecho el ángulo de fase siempre va a ser el mismo. Podemos demostrar eso. Y lo último que nos quedaba era la corrección del factor de potencia. Debido a que el factor de potencia es generado por el consumidor y este tiene una regulación, entonces los consumidores, industrias, incluso hogares, pero la única diferencia es que no nos miden estos los hogares. Pero si lo pudiéramos medir, también podríamos entrar a saber si tenemos un buen o mal factor de potencia. Si tenemos un mal factor de potencia, la compañía, particularmente en la industria, mencionan que tienen el mal factor de potencia a través de un cargo, ¿ya? Y ese le llaman cargo por mal factor de potencia. Entonces, una sobretarifa es como un impuesto, ¿ya? Como una multa que se le cobra a las empresas hasta el día de hoy por tener este mal factor de potencia. Por lo tanto, hay que buscar una forma de arreglar el factor de potencia, porque el factor de potencia, como les decía, es propiedad del consumidor, no de la compañía de electricidad. Y para eso, ¿qué se hace? Se hace básicamente
lo que se busca es bajar el ángulo, este que está aquí. ¿Ya? Si este es el diagrama inicial y este ángulo es muy grande, lo que me interesa entonces es bajar el ángulo. ¿Y cómo puedo bajar el ángulo sin perder potencia? Es entonces aplicar una, una potencia capacitiva tal que haga que este ángulo baje. ¿Ya? Es decir, si yo pongo aquí sobre esto una potencia capacitiva hacia abajo, entonces voy a tener aquí una diferencia y en esa diferencia eh, me va a dar en la potencia aparente, entonces voy a tener ahora un ángulo bastante menor que el caso anterior. Finalmente, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, a través de esta ecuación y nos vamos al final nomás. Entonces, para poder calcular esa potencia reactiva que yo requiero para modificar mi factor de potencia, para ello necesito conocer la potencia a la cual está trabajando el circuito, la tangente del ángulo actual, del ángulo que está malo, digamos, menos la tangente del ángulo nuevo, que es el ángulo que en general va a ser inferior a los 21,56 grados que yo voy a buscar. ¿Ya? Y con eso entonces voy a tener la potencia capacitiva a inyectar, que requiere inyectar al circuito para poder tener factor de potencia positivo o bueno. Pero lo que necesitamos es calcular la capacitancia. Y para calcular la capacitancia, entonces hacemos uso de esta otra ecuacióncita que está aquí. Q sub C igual B cuadrado omega C. Donde el Q sub C es este valor de potencia capacitiva calculada con esta primera fórmula. Y el voltaje normalmente es conocido y omega también puede conocerse. ¿Ya? Y con eso terminamos los temas. Eso es todo lo que hemos visto. Un paseo sumamente rápido, pero esto es lo que tenemos. Consultas, comentarios. Profe, Dígame. los ejercicios de la prueba van a ser como lo que hemos visto en clase, como de esa Sí, magnitud, digamos, de extensión. tengo una guía que tengo que subirla. Y de ese tipo van a ser los ejercicios de la prueba. Eso se la voy a enviar, espero hoy día, Acá. la puedo enviar por correo. ¿Ya? Ya. Tal vez lo único Y que... Sí, dígame. la modalidad va a ser la misma, como una parte con un formulario, o sea, como con un cuestionario y otra parte de desarrollo. No, va a ser todo cuestionario. Me he demorado mucho con el tema del desarrollo, entonces no quiero volver a tener el problema de demorarme demasiado, pero la verdad es que estos ejercicios son más demorosos de revisarlos cuando son en forma de resolución de ejercicio. Ustedes son más de 40 alumnos, entonces es mucho, me demoro demasiado. Lo que voy a hacer es que voy a tomar un ejercicio, lo voy a desmenuzar y voy a ir preguntando parte a parte. Entonces ahí sé cómo va el desarrollo, pero no creo que vaya a pedirles que me desarrollen algo porque además ocupan formas distintas, de repente no sé qué hacen, a veces no son muy ordenados, entonces cuesta eso. Hernán me pregunta si podemos tener una clase de ejercicios. Sí, podemos tener una clase de ejercicios esta semana, este viernes, y hacemos la prueba la otra semana. No hay problema por eso. Yo tengo que revisar, ¿cómo se llama? Eh, Gestionar la reunión nomás. Y les puedo enviar en un correo de la dirección de la reunión y la guía de ejercicio. ¿Ya? Tal vez lo único que no hemos hecho hasta ahora es calcular el triángulo de potencia. Me parece que eso es lo que no hemos hecho. Porque aquí estaba mirando que tenemos un ejercicio aquí
Bueno, aquí hay una serie de ejercicios propuestos también, ¿eh? Aquí en los apuntes. Aquí podemos utilizar este. Podemos utilizar este ejercicio para calcular el triángulo de potencias de... ya, a ver las consultas. Vamos viendo. Andrés, las pruebas, las notas yo las mostré la semana pasada. Me faltaba subirlas, eso no, pero las tengo. ¿Cuándo voy a subir la clase pasada y esta? La clase pasada la puedo subir eh, hoy día, en el transcurso de hoy día, lo que me resta del día, o mañana. Las voy a subir las dos, esta también, y la prueba la próxima semana. Me están contestadas las tres preguntas. La prueba será a las 6, ¿verdad? Perdón. No le escuché ¿La prueba la... va a ser en el horario de clase a las 6? Sí, en el horario de clase. Sí, en el horario de Ya. clase. Sí, en el horario de clase. Gracias. Sí, va a ser en horario de clase. A ver, veamos. Me pide que muestre de nuevo las notas. Aquí vamos. Voy a resolver este ejercicio que tenemos aquí semi resuelto. Vamos a utilizar este mismo ejercicio para el triángulo de potencias, que es algo que no lo hemos explicitado en cómo se calcula. ¿Ya? Denme un minuto, voy a mostrar las notas. Notas. Ya, aquí están. Esta es de, a ver. Aquí están las de Ingeniería Civil Industrial, mención mecánica. No sé si se alcanzan a ver ahí. Ahí. La nota es el valor final. El último número. Ese número que está ahí. Voy a ir bajando o subiendo. Ahí terminan los de Ingeniería Civil Industrial, mención mecánica. Y aquí están los de Ingeniería Civil Mecánica. Ya, aquí, ¿por qué me quedo en Ignacio? Ah, porque al aumentar se fue la medida. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces dijimos que aquí. Entonces voy a agregar aquí una diapositiva nueva. Entonces en esta nueva diapositiva voy a copiar esto. Copio y lo voy a pegar entonces en esta. Ahí. Entonces en este mismo ejercicio vamos a calcular el triángulo de potencias, porque en la clase anterior lo que dejamos aquí calculado era, eh, si se necesitaba corregir o no el factor de potencia. Pero aquí lo que vamos a hacer, y lo voy a dejar escrito aquí mejor, voy a insertar aquí entonces una... Ah, vamos a insertar aquí un...
Chuta, estamos con problemas aquí. Aquí sí. Un cuadro de texto. Entonces vamos a calcular, en este caso, calcular el triángulo de potencias de cada rama y del circuito total. Eso es lo que, a eso nos vamos a dedicar ahora. Entonces, inicio, vamos a colocar esto más chiquitito para que no sea tan grandote. Ahí. Entonces vamos a calcular el triángulo de potencia y de cada rama y del circuito total. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya, voy a traer aquí algunas de las ecuaciones que ya hemos visto, porque para calcular el triángulo de potencias de cada rama, bueno, aquí tenemos dos ramas, ¿no es cierto? Tenemos esta rama 5 más J15 más J5 y 2 menos J30. Esas son las dos ramas. Estas dos ramas están en paralelo. Y tenemos el mismo voltaje efectivo. Fíjense que dice voltaje efectivo aplicado entonces a estas dos ramas. Entonces vamos a retroceder un poquitito y vamos a traer la formulita. Aquí. Entonces necesito yo estas ecuaciones que están aquí y esa ecuación que está ahí. Entonces copiamos y nos vamos a la última. Aquí. Entonces, ahí. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Ahí. Entonces, fíjense que aquí tengo tres ecuaciones para poder calcular potencia. Ya, y esto lo vamos a quitar. No es tan relevante. Estas cuatro necesitamos colocar aquí. Entonces, veamos. En el primer caso, para cada una de las ramas, para esta rama, para la primera rama en particular, ¿tengo el voltaje efectivo? Sí, porque tengo la fuente que está aplicada, digamos, a la rama completa. ¿Se fijan? A toda la rama. Por lo tanto, ya tengo el voltaje efectivo. ¿Pero tengo la corriente efectiva? No, no tengo la corriente, pero la puedo calcular. Porque como tengo el voltaje y tengo la impedancia, puedo calcular esa corriente. Entonces, si quisiera ocupar esta primera ecuación, entonces para poder ocuparla, yo lo que necesitaría es calcular primero la corriente efectiva, calcular su conjugado y multiplicarlo por el voltaje que ya lo conozco, que son estos 60 ángulos de cero, y tengo la potencia. ¿Ya? Esa sería la forma de ocupar esta primera ecuación. La segunda ecuación es sobre la misma rama. ¿Tengo la impedancia? Sí, sí la tengo. Tengo 5 más J5, esa es la impedancia. ¿Y tengo la corriente efectiva? No, no la tengo. Tengo que calcular la corriente efectiva. Entonces tendría que calcular esa corriente efectiva, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por la impedancia y tengo la potencia. ¿Ya? No sé si me sigue. Fíjense que en los dos primeros casos me implica calcular corriente. Veamos qué pasa con la última. La última ecuación, que sería esta, dice que es el voltaje efectivo al cuadrado dividido por el conjugado de la impedancia. ¿Tengo el voltaje? Sí. ¿Tengo la impedancia? También. Entonces, para estos efectos, si bien es cierto, hay tres ecuaciones, la que más me conviene usar es esta última. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo el voltaje aplicado a la rama completa. ¿Ya? Si no fuese así, entonces podría utilizar otra forma. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a insertar aquí una ecuación para calcular entonces la potencia. Y esto voy a escribir aquí, ecuación, ya aquí. Entonces voy a calcular la potencia 1, la potencia aparente 1. ¿Y cómo voy a calcular esa potencia aparente 1? Usando entonces esta última ecuación que ya dijimos. ¿Ya? En donde aquí voy a tener el voltaje efectivo al cuadrado y dividido por entonces la impedancia
Entonces, este voltaje efectivo al cuadrado, y lo vamos a dividir entonces por la impedancia de la rama 1 conjugado. ¿Ya? Y entonces esto va a ser igual a, aquí necesito que me ayuden con la calculadora. Entonces, el voltaje efectivo al cuadrado, entonces voy a colocar aquí esto al cuadrado. Fíjense que tengo 60 ángulos de cero. ¿Ya? No necesito el ángulo en rigor, ¿ya? Necesito solamente el módulo. Entonces voy a tener aquí 60 al cuadrado. ¿Ya? Ese es el voltaje efectivo. ¿Y por qué este 60 lo estoy tomando como valor efectivo? Porque aquí dice voltaje efectivo. Si no, tendría que dividirlo por la raíz de 2. Y por la impedancia 1 conjugado, dice. La impedancia 1 es R más J5. O sea, perdón, 5 más J5. Entonces el conjugado tiene que ser 5 menos J5. Ese va a ser el conjugado. ¿Ya? Y entonces ahora voy a tener aquí la ecuación. Voy a escribir esto en números más pequeños. Si me pueden dar el resultado del cálculo, por favor. 16. Ahí alcanza a ver. Entonces, busquemos la calculadora. Aquí está la calculadora. Entonces la calculadora, vamos a colocar ahí para que vean bien la pantalla. Lo primero, vamos a colocarlo en modo complejo porque estamos trabajando con números complejos. Entonces voy a colocar los 60 al cuadrado, que es el voltaje, y lo voy a dividir entonces por 5 menos J. Ahí está. 5 menos 5i igual, y tengo, fíjense, 360, y esa es la parte real, más 360 imaginario. Más 360, que es el valor imaginario, que para todos los efectos nosotros le llamamos J. ¿Ya? Pero fíjense que además estas potencias podemos escribirla de esta manera: potencia activa más menos JQ. Entonces, lo que tenemos acá, insertamos otra ecuacióncita. Entonces yo puedo decir aquí ahora que este P1 para todos los efectos, potencia activa de la rama 1, va a ser igual entonces a los 360, que es este primer número que aparece aquí, y esto es, como es potencia activa, se mide en watts, 360 watts. Ahí. Y puedo decir inmediatamente, pero esto lo voy a colocar más chico, sí, porque son muy grandes los números, estos, 20, 18, ya, 18 ahí, para hacerlo completo. Aquí tenemos eso, potencia, y lo copio y lo pego. Entonces puedo decir inmediatamente cuánto vale aquí Q1, que sería la potencia activa. Perdón, la potencia reactiva, perdón. La primera es la potencia activa, potencia reactiva. Y la potencia reactiva es el número imaginario, que para este caso, otra vez los 360, y estos son bar, volt amper reactivos, y como es positivo, entonces este es inductivo, ¿ya? Por ser solamente positivo. Pero además, fíjense que este es un XL, por lo tanto aquí hay una bobina. Y si hay una bobina, la potencia reactiva tiene que ser proveniente de una bobina, es decir, inductiva. No puede ser de otra manera. ¿Qué más puedo obtener aquí? Dado eso y los valores que ya tenemos, entonces voy a copiar esto para abajo de nuevo. Lo voy a copiar aquí una vez más. Entonces puedo saber entonces cuánto vale la potencia aparente, S.
¿no es cierto? Y sabemos que la potencia aparente, al ser los dos números iguales, es 360 raíz de 2, pero nos vamos a la ecuación y le decimos que pase a rectangular. Perdón, a polar aquí, a polar. Entonces va a ser 509.1169. 509.1169, que es lo mismo que decir 360 raíz de 2. 509,1169, y estos son Volamper solamente. ¿Ya? Y lo último que me faltaría conocer aquí en este caso es el ángulo. ¿Ya? El ángulo, y entonces voy a pegarlo aquí de nuevo, lo que ya teníamos antes, y aquí entonces voy a tener que el ángulo, que este P, ahora voy a tomar ecuación, donde tengo el ángulo phi, aquí, phi. ¿Ya? El ángulo phi, entonces ¿de dónde saco el ángulo? Voy de nuevo entonces a la calculadora, como ya me calculó aquí el módulo, entonces le digo shift igual, y aquí tengo el ángulo 45 grados. Y eso es perfectamente compatible porque 45 grados y esto desaparece. Porque es 360 y 360. Profe, Dígame. disculpe, ¿cómo calculó el 509 que me perdí ahí en esa parte? El módulo de 360 más J360. Aquí lo pasé a, Ah, perfecto, perfecto. aquí lo Ya. pasé a ¿cómo se llama? A polar. A polares. Lo pasé a polar. Ya, ok. Claro. Claro. Y recuerde que cuando estos dos números son iguales, el real y el imaginario, la hipotenusa es 360 por raíz de 2. Eso es lo que dice nuestro amigo Pitágoras, ¿no es cierto? 360 por raíz de 2 me debe dar 509,1169. 509,1169. ¿Me fijan? Así que está bien calculado eso. Ya. Y lo último que aquí debe escribirse es el triángulo de potencia. Entonces, para eso vamos a insertar aquí un dibujito. Entonces voy a dibujar esto. Entonces, como la potencia activa es real, entonces la voy a dibujar aquí y voy a dibujarla más gruesa para que se note, 4,5, y la voy a dibujar de un color azul. Ya, esa es la potencia activa. La potencia reactiva, tiene el mismo valor, por lo tanto, aquí tengo la potencia reactiva, y como esta es positiva, entonces la voy a dibujar ahí, positiva. Las magnitudes estas son iguales. Aquí no sé si son exactamente iguales o no, pero es que se me va para un lado para otro. Ya, ahí. Y finalmente tengo la potencia aparente. ¿Ya? Y la potencia aparente entonces la tengo que obtener juntando los extremos de las dos potencias. ¿Ya? Y esta la voy a dibujar en negro, con ese color medio raro, a ver si se nota la diferencia. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ¿qué tengo aquí? Voy a copiar esto. Ay, no quiero ver lo que es. Copiar, eso es lo que quería hacer. Copiar y pegar. Entonces, borro todo eso. Borro todo eso. Borro todo eso. Y borro todo eso. Entonces, la potencia activa 1 es esta de aquí.
Esa es la potencia activa 1. El eje real, en otras palabras. Ahí. La potencia reactiva 1 es este eje imaginario. La potencia aparente 1, que corresponde a la rama 1, es ese vector diagonal, y el ángulo de fase es ese. ¿Ya? Entonces aquí tengo el cálculo y tengo el diagrama fasorial. Eso implica el cálculo del triángulo de potencias de la rama 1. ¿Ya? Para la rama 2 hacemos exactamente lo mismo. Entonces voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá para andar más rápido. Y voy a tener en la rama 2. En la rama 2 voy a tener el voltaje efectivo, que es el mismo, pero dividido por el conjugado de la impedancia 2. Entonces, el voltaje es el mismo, 60, pero la rama 2 dice que la resistencia 2 menos J30. Luego, como es conjugado, pasa a ser más J30. Más J30. Y si hacemos el cálculo, la calculadora, perdón, no sé qué hice aquí. Ahí. Una calculadora, entonces 60 al cuadrado, lo dividimos por, ahora es 2 más J30. 2 más 30 y 2 más 30i. Recuerden que el conjugado, por eso en vez de menos es más. Y eso dice 7.9646. Entonces aquí nos va a dar 7.9646. Ahí 7.9646. Y la parte imaginaria es de menos 119,4690. Menos ¿qué dice aquí? Menos eso. Menos 119 dijimos que era. Coma 469. Coma 469. Coma 469. Ya. Ahí. 119,469. ¿Ya? Y entonces voy a borrar esto aquí para que tener más espacio. Ahí. Ya, entonces aquí tenemos que la potencia activa 2, en este caso de la rama 2, es los 7,9646 watts. La potencia reactiva 2 son los 119,4690, dijimos. Y estos son bar capacitivo. Capacitivo. Ahora, fíjense un detalle. Aquí aparece negativo. Yo lo puedo colocar aquí positivo o negativo, ¿ya? Pero si lo pongo positivo, tengo que escribir aquí que es capacitivo, ¿ya? También lo puedo escribir menos y colocarle capacitivo. Eso no es tanto problema, es una redundancia, pero no es tanto problema, ¿ya? Y por último, la potencia aparente 2, eso tenemos que calcularla. Y el ángulo también lo vamos a tener que calcular. ¿Ya? ¿Cómo debería salir el ángulo? Chico o grande, en este caso, shift, lo voy a pasar a rectangular, que perdona, polar, con rectangular. 119
73,42. (73,42). ¿Cómo debiese ser el ángulo? A ver si tengo alguna respuesta sin que la necesiten calcular. ¿Quién se atreve a Grande, ¿no? decir? ¿Ah? Pero negativo. Negativo y Y grande, digo. grande. Oh, muy bien. Grande. Sobre los 45, bastante grande. Mire, casi 90 grados. Menos 86,2 grados. Y efectivamente negativo, ¿no es cierto? Menos 86,2, dijimos. 86,18, sí. Menos 80, perdón, 86, no 89. 86,2 grados. ¿Ya? Y fíjense que nuevamente el ángulo negativo me está indicando que esta rama es capacitiva. Y obviamente es capacitiva porque aquí tiene XC, que significa que esto es un condensador. ¿Se fijan? Entonces hay congruencia. Y el triángulo de potencias ahora, voy a tomar esto, ya que lo tengo todo hecho, y lo voy a copiar. Ahí. Entonces voy a mover esto porque esto va a cambiar de posición. Ya, entonces voy a tener aquí la potencia activa, pero fíjense que la potencia activa ahora va a ser bien chiquitita respecto a la potencia reactiva. ¿Ya? Y la potencia reactiva va a ser ahí para poder que aparezca como aproximadamente tenga una cierta similitud con lo que vamos a tener. ¿Se fijan? Entonces, ahora la potencia activa esta es la potencia activa 2. Entonces, esta potencia activa es este valor de aquí, ahí, el azul de ahí, que es encima del número, pero no importa. La potencia reactiva 2 va a ser esto. La potencia reactiva 2. La potencia aparente 2 es esta, este mismo valor de aquí, la diagonal. Y el ángulo 2 entonces ese ángulo ahí. No sé si se alcanza a apreciar bien. ¿Ya? Y por último, si yo tomo esto, lo copio y lo pego acá, y me fijo en este, fíjense que nosotros el otro día calculamos que la impedancia total era esto. Este dato me interesa ahora. Porque esto ya lo calculamos el otro día. Entonces lo voy a copiar y lo voy a llevar a la última ecuación. Entonces la última aquí. Entonces aquí voy a pegar esto. Ya, porque voy a eliminar todo esto por aquí. Ya, esto. Entonces, este es un dato que ya teníamos nosotros antes, que es la impedancia total del circuito. Entonces, fíjense que la impedancia total del circuito nos salió 8,189 ángulo de 33,17 grados. Eso lo hicimos el otro día, que ustedes lo pueden volver a hacer utilizando esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular el
¿cómo se llama? El triángulo de potencias del circuito total. ¿Ya? El circuito total. Entonces, para ello, y como el triángulo, el circuito total, en definitiva, es... Aquí voy a dibujar el circuito total. Esto... ¿qué pasa aquí? Debí haberlo hecho al revés. Ya. Entonces voy a retirar esto. Voy a retirar esto. Voy a retirar esto, esto y esto. Este es el circuito, en definitiva, el circuito final, ¿no es cierto? En donde aquí tengo una componente resistiva y tengo una componente reactiva, ¿ya? Porque yo lo que conozco de aquí, de este resultado, es que... aquí la embarré. Pero aquí lo puse. Copiar, esto lo pego aquí. Entonces, este es el Z total. Z total. Aquí lo tengo como ecuación. Bueno, no importa. Z total. Entonces, aquí en este caso es 8.189 y el ángulo es de 33,17 grados. Y esto es ohm. ¿Ya? Esa es la impedancia. Esa es la impedancia total que calculamos el otro día. Si esto está bien calculado, esto es la impedancia total de este circuito. ¿Ya? Entonces ya tenemos la impedancia total. Lo que quiero es bajar un poco el tamaño de esto. Más grande, 18. Ya, hay algo mejor que... Entonces, esta es mi impedancia. Entonces ahora calculo el triángulo de potencias de esta impedancia. Entonces fíjense que voy a correr esto más acá mejor. Ya, entonces este es el S total aquí en este caso. El voltaje efectivo al cuadrado y ahora dividido por la impedancia total. La impedancia total, que sería esta calculada aquí. Entonces van a ser los 60 al cuadrado. Y aquí voy a tener entonces los 8,189 y el ángulo. Entonces, ecuación, tengo que buscar el ángulo. Ángulo, y como tengo que conjugarlo, y tengo aquí 33,17, pongo aquí ángulo de menos 33,17 grados. 33,17 grados. Eso es lo que tendría que colocar ahí. Y entonces hacemos el cálculo. Aquí. Entonces vamos a tener los 60 al cuadrado, pero primero tengo que prenderla. Está complejo. Bien. 60 al cuadrado y divido entonces por los 8.189, ángulo de menos 33,17 grados, igual, y me da 367,9794, 367,9794. Ya, eso es lo que me dio ahí, 97,94. Y la parte imaginaria, 240,5239. 240,5239. 240,5239. Y entonces, esto significa que yo tengo una potencia total activa de 367
9794 watts. Tengo una potencia reactiva, inductiva otra vez porque me dio un signo más, de 240,5239 bar inductivo. Esta es la potencia total. Y tengo una potencia aparente total, que debo calcularla ahora. Entonces paso esto a rectangular, a polar, perdón, a polar, y me da 439,6141, 439,5131, y esos son los volamperes, 6141, está clarito, 6141, 6141, eso sí, y el ángulo, fíjense, el ángulo va a ser positivo, tengo 240 y tengo 367, o sea, este ángulo va a ser menor a 45 grados, pero no tan menor a 45 grados, porque se parece mucho el 367 con el 240. Entonces veamos cuál es el ángulo, 33,17. Entonces el ángulo, entonces esto es total, perdón, eso es total, ahí sí. Entonces el ángulo total es igual a 33,17 grados. Y fíjense cuál es el ángulo que tenía la impedancia total, los 33,17 grados, de ahí viene. Entonces el triángulo de potencia total va a ser una cosa como esta, en donde este Q es menor. Ya tengo eso entonces. Tengo aquí, este es el Q total. Q total, este es el S total. Este es el ángulo total. Y esta es la potencia activa total. Ah, que no lo puedo juntar. Ahí sí. La potencia activa total, potencia reactiva total. Esto lo podríamos agrandar un poquitito más. ¿Ya? Ese es el del circuito. ¿Ya? Entonces hemos calculado el triángulo de potencias de cada rama y del circuito total. Un último detalle en este caso, y voy a copiar, a ver si puedo copiar estos dos. Copiar y pegarlo en la otra imagen. A ver si lo puedo mostrar. Bueno, no están hechos a escala, pero si esto estuviese hecho a escala, yo puedo tomar este triángulo de potencias de aquí. Tengo el primer triángulo de potencia. Tomo el segundo triángulo de potencia y lo pongo a continuación del primero, aquí.
¿ya? Y esto estuviese hecho a escala porque fíjense que aquí es 367, 360 y menos 119, entonces estos no están hechos a escala uno respecto al otro. Si yo los dibujase a escala esto, ya, esto 360, una cosa así. Ya, voy a eliminar este mejor para que, porque este es muy, muy chiquitito. Ahí, muy chiquitito, y este aquí es casi como la mitad. Si estuviesen dibujados a escala, voy a quitar algunos de los nombres porque me molestan mucho aquí nomás. Ya, ahí. Entonces, fíjense que yo lo que he hecho es, al primer triángulo de potencia le he sumado el segundo triángulo de potencia desde el punto final, que en este caso es el extremo de la potencia aparente de la primera, del primer, de la primera rama, ¿ya? Y aquí he puesto aproximadamente el otro triángulo de potencia. Entonces, fíjense ahora que yo puedo tener aquí un último triángulo de potencia, que lo voy a escribir de nuevo aquí. Fíjense, desde aquí, ahora, hasta la proyección de esto hacia abajo. Hasta ahí. Y voy a colocar aquí el de 4,5 ahí más grande. ¿Ya? El negro, ¿se fijan? Y este valor es mayor a estos 360 más estos 7 y fracción que teníamos aquí. Fíjense, 360 más 7,9, 367,9, que sería 367,9 la potencia total. Sería cosa de sumar los triángulos de potencia. Fíjense que la potencia reactiva de la primera rama era de 360 y la potencia reactiva de la segunda rama era menos ciento y tanto. Volvamos para atrás. 360 menos 120 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si yo hago esa diferencia, 360 menos 120, me quedan 240, ¿no es cierto? 240, y fíjense que son los 240 que aparecen aquí. Entonces, esto más o menos por ahí. Entonces, esta va a ser ahora entonces, mi potencia reactiva. Insertar, entonces... Ah, no, voy a tomar este y lo voy a copiar. Entonces, ahora mi potencia reactiva es esta. Hasta ahí aproximadamente. Ahí. Le voy a colocar un color distinto. Ahí, para que se note. Y fíjense que entonces la potencia aparente va a ser esta aquí ahora, la total. Esta es la potencia aparente total. Y este último triángulo de potencias que he dibujado yo aquí debe de corresponder a esto. Entonces, esta distancia, esta longitud son los 439, ¿ya? Es más chico que este. Y este angulito que está aquí ahora debe ser los 33,17 grados aquí. ¿Ya? En cambio, este de acá arriba eran los 45 grados del primer caso. Por aquí estaban los casi 90 grados del segundo caso. Y este es el ángulo total. Es decir, lo que quiero mostrarles aquí es que yo puedo obtener el triángulo de potencia total haciendo la suma de los triángulos de potencias parciales de las ramas. ¿Ya? Eso también se puede mostrar. ¿Ya? Esto es lo que intenté mostrar acá. No sé si queda claro. O sea, es como trabajarlos vectorialmente y deberían dar lo mismo. Claro. Se pueden trabajar vectorialmente o se pueden sumar también adecuadamente aquí en términos numéricos.
Porque también debería obtener los mismos valores, los mismos resultados. Fíjense que aquí 240, tengo 360, y si esos 360 le sumo, los 360 inductivos, los var inductivos, le sumo los 119, que son negativos en otras palabras, punto 6690, y no hay problemas con los cálculos, me queda 240.331, que debiese ser esto 240 aproximadamente aquí. ¿Ya? ¿Y por qué hay alguna diferencia? Bueno, porque aquí este valor no es exacto, no es exacto y estamos haciendo algunas aproximaciones. Pero estamos dentro de los márgenes. Voy a mostrar esto. Se fijan, 240, aquí tengo 240,5, 240,3, no es tanta la diferencia. ¿Ya? O sea, distinta sería la diferencia si la suma aquí me diese 385 y aquí tuviese 240. Ahí sí que tenemos diferencias enormes. Y lo mismo va a pasar entonces en el cálculo del ángulo. Bien, consultas, comentarios, jóvenes. Profesor, Dígame. ¿cómo hubiese quedado el voltaje? ¿Cómo hubiese quedado el voltaje efectivo si hubiese estado desfasado? ¿O no se podría dar ese caso? A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo hubiese quedado el voltaje efectivo? Sí, Este. si hubiese tenido ángulo. Sí, Ah, es que, mira, aquí conviene no usar el ángulo. Si esto hubiese sido, por ejemplo, un ángulo de 15 grados, supongamos. 15 grados, una cosa así. Aquí no conviene usar el ángulo porque yo lo que voy a buscar es la diferencia angular entre la potencia aparente y la potencia activa. ¿Ya? O sea, yo puedo colocar el ángulo aquí de todas maneras y operarlo como tal, y estos valores van a estar cambiados, pero el ángulo que va a aparecer aquí entre ellos va a ser los 33,17 finalmente. O sea, el ángulo que va a aparecer entre la potencia total y la potencia activa es los 3,17, los 33,17. Recuerden lo que les he comentado. Eh, Aquí yo coloqué sin ángulo, bueno, porque además era cero, pero si hubiese sido, por ejemplo, 15 grados, también puedo colocar aquí solamente ¿cómo se llama? El voltaje sin ángulo, porque lo que me da la diferencia angular entre la potencia activa y la potencia aparente es la impedancia, esta. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera dibujarlo después, para que sea eso correcto, no puedo dibujar la potencia activa aquí en ángulo cero, sino que tengo que dibujarla con el ángulo que me indica acá. O sea, lo que tendría que hacer en este caso es tomar todo esto, bien digo, este que es el final, ¿ya? Y pescarlo y moverlo. Bueno, aquí no sé si lo puedo mover todo junto. ¿Ya? Tomarlo y moverlo un cierto, bueno, no lo puedo, y moverlo un cierto ángulo así, por ejemplo. ¿Ya? Entonces todo se habría movido una cosa así. ¿Ya? Se habría movido así, porque tendría que haberlo usado en el ángulo del voltaje. ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? Se habría movido todo así respecto un eje real que yo tendría por acá abajo. Este habría sido mi eje, y aquí estaría el ángulo del voltaje. Recuerda que el voltaje y la corriente van en fase, por lo tanto la potencia va a ir en fase con ellos también. Entonces tendría una cosa así. Una cosa más o menos así habría sido el cálculo. Pero en definitiva, este ángulo que yo necesito mover aquí es el mismo. ¿Ya? Colocando el ángulo aquí, en este caso ese ángulo de los 15 grados o no. Pero si yo coloco el ángulo aquí para el cálculo, y cuando quiera dibujarlo, tengo que tener presente que tengo que generar esas diferencias angulares acá. Por esa razón, más vale no complicarse la vida y no usar este ángulo aquí en el cálculo.
No sé si me explico con eso. Sí, sí, comprendí, Ya, profe, gracias. ok. ¿Está bien la pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro por mi parte. Ya. ¿Alguien, alguna duda? Vamos a volver a la posición original entonces. Bueno, obviamente estos circuitos uno los puede hacer más o menos complejos, ¿no es cierto? Perdón, aquí parece que tengo algo. No, no hay nada, no sé qué pasó ahí. Obviamente esto uno lo puede perfectamente complejizar un poco más, colocando otros parámetros o otra combinación del circuito, pero el concepto principal es este que yo les he mostrado aquí ahora. Bien jóvenes, hemos hecho entonces un resumen de la materia de este capítulo. Tenemos hartas cosas que hemos revisado. Aquí en los apuntes que ustedes tienen, hay planteado una serie de circuitos, de ejercicios, perdón, que ustedes pueden desarrollar. Hay algunas de las respuestas también. Y yo tengo que enviarles entonces una pequeña guía de ejercicios respecto a esta materia, que la podamos revisar el viernes en el horario de 5 de la tarde. De las 5 de la tarde en adelante echamos una revisada a los ejercicios o aclaro algunas dudas que puedan tener después que le echen una mirada eh, con más detalle a la materia. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna otra consulta, algo más Poco, que quieran profe. aclarar? Si no, lo dejamos Entonces hasta aquí, después por nos hoy. envía el link de la reunión Sí, por correo. sí, tengo que enviarle ¿Cierto? Ya, ok. sí, le tengo que enviar el link de la reunión y tengo que enviarles la guía. ¿Ya? Eso tengo que enviarle. Ojalá, profe, que esté muy bien, muchas gracias. Ya, ok, nos vemos Adiós. entonces. Buenas noches. Que estén muy bien. Chao, profe, que Chao, esté bien. chao. Chao, profe, que le vaya Chao, bien. chao. Gracias, que estén muy bien ustedes. Dejo de compartir Chao, entonces profe. y finalizo.